Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. Paso por aquí para comentarles acerca de mis 10 mejores lecturas del año. Como saben, en el 2023 me leí 70 libros y da la casualidad de que justamente fueron 10 los que más me gustaron y que realmente quiero recomendárselos. Esta lista no está en ningún orden determinado, simplemente les voy diciendo los libritos que me gustaron. El primero del que les voy a hablar es Asedio y Tormenta, un libro que me leí creo en 2 días, y eso que es bastante extenso, tiene 500 páginas, pero era tan adictivo que simplemente no lo podía soltar, a diferencia de mucha gente que cree que este es el peor libro de la trilogía Grisha. A mí me parece que es el mejor. ¿Por qué? Primero, una parte del relato se desarrolla en el mar, uno de los lugares que a mí más me llama la atención y me interesa como lectora, por lo tanto esa parte la disfruté muchísimo. Además que hay un momento en la novela en el que aparece una criatura mitológica de la saga, que es la que podemos ver aquí en la portada, y verla, imaginarla a través de las palabras de Leigh Bardugo, realmente fue una sensación tan diferente que no había vivido hace mucho tiempo, imaginando como criaturas mágicas de los libros. Además, en este libro vemos un gran crecimiento por parte de Alina, que es un personaje muy odiado de la saga. Y yo llegué a la conclusión de que en realidad la gente la odia porque es muy humana. Algo que me encanta recordar es que ella es una adolescente. Me gustaría que hiciéramos una introspección y nos viéramos cuando éramos adolescentes, si es que nuestras acciones eran parecidas a las que tenía Lina, porque probablemente lo eran. Las personas, a pesar de que queramos seguir una sola línea de pensamiento, no cambiar de opinión, no somos así. Al contrario, somos súper inconsecuentes, sobre todo cuando tenemos estas edades. Estamos en la fase donde cambiamos día a día y eso es lo que hace a Lina. Por lo tanto, me parece un personaje súper realista, sobre todo para la edad que está viviendo, que no pierda sus etapas de crecimiento a pesar de todo lo que se va desarrollando a través de la historia. Me parece fundamental. Claramente es un personaje que no se puede comparar con el Darling, que es un hombre que tiene como 1000 años, porque él es un adulto, Alina es una adolescente, está viviendo hechos que nadie ha vivido, que no tiene a quién recurrir muchas veces con apoyo más que a Baghra, que tampoco se le entiende mucho porque en realidad no dice las cosas como son, sino que las va nublando para que Alina descubra lo que le quiere decir. Por lo tanto, el camino que recorre Alina es súper realista y admirable para la edad que tiene, las decisiones que toma, que me parece a mí son acertadas. También algo que destaca un montón de esta novela es que, a pesar de ser una saga de fantasía juvenil, le da énfasis a la religión, uno de los temas que para mí son más importantes y que además creo que son fundamentales. Un libro de fantasía o de ciencia ficción no puede estar carente de la religión porque es lo que está más ligado al ser humano. Crea uno o no en esta, si hay algo que no podemos negar, es que desde el inicio de los tiempos la religión y creer en algo más nos ha acompañado. Esto se desarrolla en el libro y de la forma en la que se desarrolló realmente me encantó. Además de que a Lina, debido también a la religión, se le va dando en cada libro un papel diferente de acuerdo a lo que la sociedad piensa de ella, hasta que finalmente, cuando ya terminan los libros, ella logra desligarse de todos estos papeles sociales para convertirse en la persona que realmente es. El final de esta trilogía me parece súper consecuente con todas las acciones que vemos desarrolladas a través de los libros. Lo último que me gusta mucho de este segundo tomo es el intercambio cultural y las formas en las que vamos viendo problemáticas sociales de nuestro mundo vistas en este mundo fantástico. Por ejemplo, el racismo, cuando juntan a la comunidad Shu con los rapcanos o con la gente de Fierda, lo que la gente de Fierda opina de los Grisha. En conclusión, este libro a mí me parece espectacular. La trilogía Grisha es una de las que más les recomendaría para adentrarse al género de la fantasía juvenil. La calidad de la historia es muy buena, tiene un trasfondo impresionante. Sigo con Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Es el único libro que me he leído del autor y este primer acercamiento la verdad es que fue fantástico. Seguimos la historia de nuestro narrador, cuyo nombre no sabemos, y una mujer a la que conoce en una noche blanca, que es un fenómeno que ocurre en Rusia, donde está situada esta historia. Y a través de estas 3 noches en las que se reúnen, se desarrolla un sentimiento tan fuerte y arraigado dentro del protagonista, que vive una vida, podría decirse, bastante monótona, y que cuando llega esta mujer
él empieza a sentir cosas que nunca antes había visto ni entendido y que da la posibilidad de ver cómo las personas son capaces de cambiar el mundo de otro cuando resultan lo suficientemente interesantes. En lo personal me sentí muy identificada con el personaje, sobre todo con cómo termina esta historia, que la verdad a mí me dolió mucho. Fue como un golpe de realidad para el protagonista, para mí y probablemente para muchas de las personas que han leído este libro. Complementado con la prosa de Dostoyevsky, la historia resulta muy bella. Él es capaz de entrar en la mente del ser humano de una forma muy peculiar que yo nunca antes había podido ver. Además tiene unas frases tan hermosas con las que uno logra conectar tan profundamente, logra conseguir provocar tantas cosas en las cortas 110 páginas que, si no mal recuerdo, tiene. Me parece impresionante. Este año, y gracias a este libro, descubrí que la extensión no necesariamente significa calidad y que, por otra parte, la corta extensión puede muchas veces significar gran calidad de escritura e historia. Otro de los libros que más disfruté de este año fue Anne sin filtros. Este me lo empecé a leer 2 días antes de que me entregaran los resultados de mi prueba de admisión para la universidad. Estaba con una ansiedad terrible y necesitaba que algo me relajara. Este libro lo logró, lo leí en 2 días, lo terminé el día que me entregaron los resultados. Básicamente nos cuenta la historia de Anne Shirley, que vive con sus padres, aunque yo diría que más bien abuelos adoptivos, que son hermanos. Y en el pueblo de Tejas Verdes ellos tienen una cafetería donde el pastelito principal es obviamente la tarta de zanahorias. Este es un retelling, es decir, una reinterpretación de la historia original de Ana de las Tejas Verdes. Entonces tomamos todos los elementos, por ejemplo, a los personajes, pero ya después lo cambiamos y lo reinterpretamos. Este es un libro muy LGBT, hay personajes trans, lesbianas, bisexuales, gays y además uno de los tipos de romance que yo jamás había visto dentro de la literatura, que es el poliamor, de una forma muy peculiar. Me encanta que el libro sea tan clarificador en la forma en la que a uno le empieza a gustar a una persona, las mariposas que se van generando en el estómago, que uno diga esto no existe, de repente cuando se siente atraído por el otro hay algo muy parecido que empieza a ocurrir dentro de nosotros. Hay un montón de frases maravillosas que realmente hacen que el libro llega a lo profundo del corazón del lector y además tiene un tinte cómico porque Anne es escritora de fanfics y Gilbert, el personaje masculino, también. Uno habla de cierto chip y el otro de otro, entonces Anne percibe a Gilbert como un enemigo en su mente porque cada semana va cambiando cuál de los dos está en el primer puesto de la semana de los fanfics. Anne es sumamente graciosa. Las escenas que se van dando, los personajes que conocemos, un momento en el que hacen un cosplay con sus fanfics y eso también me encantó. El siguiente es The Sad Ghost Club. Este es un libro en el que seguimos la historia de un fantasmita que tiene ansiedad y las situaciones que lo van poniendo ansioso. En el transcurso de la historia se encuentra con otros fantasmas y al final de la novela está dispuesto y ya se siente con la capacidad de ayudar a otras personas fantasmas que se sientan como él. El libro logró realmente ayudarme en un momento en el que yo me sentía muy ansiosa y calmar todos estos sentimientos que resultan súper agobiantes cuando uno los está viviendo, el pensar en cosas que uno no tiene que pensar, pero que lamentablemente la mente piensa y no hay cómo escapar muchas veces de esto. El libro logró ser un escape para mí, me hizo sentir súper comprendida y apoyada y justamente por eso me gustó tanto. Se podría decir que la historia es básica, pero lo que logra generar en el lector es muy importante. El siguiente es Érase una vez dos princesas de Kay Neil. Mi gran descubrimiento del año pasado porque es una creadora de novelas gráficas fantástica. Estoy segura de que me voy a leer todo lo que me resulte interesante de ella porque la ilustración me encanta. Seguimos la historia de Amira, que un día se encuentra a Sadie encerrada en un castillo y se decide a rescatarla. Y algo que me encanta a mí de esta autora es que a pesar de que sus novelas tienen un aproximado de 60 páginas, es decir, muy poco, logra contar el pasado de los personajes, el motivo por el cual están en el lugar en el que los vemos ahora y los planes a futuro y cómo estos se desarrollan. Esa parte me resulta muy impresionante y la valoro muchísimo. Además, como ya les había dicho, el estilo de la ilustración es realmente
el más hermoso que yo he encontrado en toda mi vida lectora. Y esta me resulta muy parecida a las animaciones que vemos en la tele, y la paleta de colores que utiliza la autora son unos que a mí me encantan. Esta historia además tiene un tinte bastante cómico, la forma en la que resuelven los problemas que se les van presentando a estas dos princesas son diferentes de la forma en la que quizás lo hubiéramos esperado, al igual que el romance que se va desarrollando en esta historia, que es claramente sáfico. El Mesías de Dune, el segundo de las crónicas de Dune, es el libro que más tiempo me ha tomado terminar en mi vida. No por su extensión, como pueden ver claramente, sino más bien porque no me quería desligar de esta historia ni del protagonista Paul. Y en este libro vemos el desarrollo del imperio desde la llegada de los Atreides al planeta. La escritura de Frank Herbert es una de las que he encontrado con las que más logro conectar. Él es un escritor muy detallista, ahonda mucho en explicar las pequeñas cosas que en realidad no son tan pequeñas. Y una de las críticas que se le hace es que resulta un poco denso y que da atención a detalles que no son relevantes, pero créanme que cada detalle que va mencionando es relevante. Y a mí que explique tanto las cosas me encanta, porque el sentimiento de inmersión en la lectura y de realmente imaginar que yo estoy rodeada de todo este universo que me está relatando es increíble. Cuando abro los libros de Dune, me veo en este mundo, soy parte del mundo, soy un personaje más que claramente no participa en la historia, pero sí estoy ahí, viéndolos, como si estuviera viviendo la situación de una forma tan real, y eso se lo atribuyo al tipo de escritura que tiene el autor. Además de que en estos libros la parte más importante es la religión, se desarrolla de una forma magnífica, como también va evolucionando la ecología del planeta, la complejidad y profundidad que tiene cada personaje, los misterios, las brujas. Hay tantos temas que ve esta historia que, a pesar de que el libro sea tan corto, logra abarcarlas todas y tener un final tan impactante, tan bueno, tan diferente, que no hay nada más que hacer que simplemente amar esta saga. Siempre se las voy a recomendar, es mi favorita, así que por favor acérquense a la lectura. El siguiente es Tres Horizontes, una crónica periodística que sigue la historia de tres mujeres que viven en la ciudad de Medellín. Natalia es bailarina, Andrea es periodista y Judith es antropóloga y activista. Lo que estas tres mujeres tienen en común es una búsqueda por la excelencia, la verdad y la reivindicación de los derechos de la mujer. Y la verdad es una historia con la que conecté tanto porque el libro literalmente soy yo. Si tuviera que decir un libro que me representara como persona, diría que es este, porque Andrea sigue el tipo de periodismo investigativo al cual yo me quiero llegar a dedicar. Natalia es tan apasionada y esta búsqueda de la libertad y de ayudar a las personas como intenta Judith. Por lo tanto, leer este libro para mí fue un poco choqueante en el momento en el que lo hice, porque dije, ¿me están espiando? Me sentí en un capítulo de Black Mirror, y para mí el verme reflejada en una historia es fundamental. Esta me pareció tan sorprendente y única que no me queda más que recomendárselas. Y me gustó tanto que mi amiga me hizo un cuadro. Estas tres líneas y bueno, dibujos que ven aquí aparecían al inicio de cada historia de estas mujeres. Para Natalia, soy una apasionada. Para Andrea, tengo una tendencia a desobedecer. Y para Judith, mi búsqueda es la libertad. Ahora viene la que yo diría es mi mejor lectura del año, y es Poesía completa por Alejandra Pizarnik, del cual tienen un blog de lectura que pueden ir a ver para ver qué opino más a profundidad de este librito, que básicamente reúne la poesía de Alejandra y la va mostrando a través de los años, para que así igual podamos ver un poco de su evolución como escritora. Ella tiende a ahondar en tres temas principales, que serían el amor, desamor y los problemas de salud mental que va viviendo. Y nuevamente es una historia con la que logré conectar un montón. Me llegó en el momento preciso de mi vida en el que estaba viviendo las mismas situaciones que vivió Alejandra. Me veía absolutamente reflejada y me sirvió sobre todo para avanzar en mi dolor. Me encanta entender la literatura como una especie de medicamento que me ayuda a sanar cosas que voy viviendo, situaciones que me tienen un poco acomplejada. Y eso es justamente lo que logró este libro, y que lograron todos los libros de los cuales les he hablado aquí, porque de no haberlo logrado no estaría hablando de ellos. El vocabulario que utiliza Alejandra a veces puede resultar un poco complejo. Hay palabras que quizás no van a llegar a conocer, y algunos poemas pueden resultar metafóricos, pero créanme que la historia vale completamente la pena, y lo bien o mal que se van a sentir después de terminar este libro lo vale, porque al fin y al cabo van a estar en compañía de alguien, y ese alguien es Alejandra. El siguiente es El Club de la Salamandra, un libro que me había leído en 2018 para el colegio y que quise releer
porque yo recordaba que me había hecho sentir tan bien. Es el libro que más recuerdo de mi etapa escolar porque fue el primero que me explotó la cabeza y por eso mismo yo me acordaba muy bien de todo lo que pasaba. Aquí seguimos la historia de Rudolf, que es un niño que conoce muchos idiomas, por lo tanto trabaja en una universidad. Un día llega un reportero del Pacific Sun preguntando por alguien que pueda traducirle un mensaje que venía dentro de una lata de tomates y lo escogen a él. De esta forma da con una sociedad secreta que ha sido perseguida por muchos años. Esta historia nos lleva a las profundidades del océano y de la tierra. Bajamos con los personajes dentro de un submarino y esta escena es una de las que más rememoro de todos los libros que he leído en mi vida. Se lo atribuyo sobre todo a que Jaime, el escritor, explica muy detalladamente lo que va ocurriendo en la historia, por lo tanto imaginarnos las estrellas de mar que hay en las cuevas, cómo se forman burbujas de agua, esta inmersión que vivimos a través del submarino, la ecología que hay en las profundidades de la tierra, todo es muy vívido y uno puede sentir que está ahí, que está tocando las cosas, que las está viendo. Es un libro para niños y es tan bueno, es fantástico para atrapar a cualquier persona dentro de sus páginas y devorar la lectura. Y además está complementado con romance, amistad y otras cosas que hacen de la historia una inolvidable. Y ya el último libro de este top es la trilogía de la Sociedad de los Dragones de Té, de Kay O'Neill. Nuevamente se repite esta autora en el top. Estas novelas son absoluta y completamente adorables. Y en el primer tomo seguimos la historia de Greta, un aprendiz de herrero que se encuentra con un dragoncito de té en peligro, lo rescata y se lo lleva a Ezequiel, su dueño, quien le dice que los dragones de té en realidad no confían en mucha gente y que debido a eso ella está invitada a ser aprendiz de dragones de té. Aquí se comienza a desarrollar esta maravillosa historia que sigue a través de 3 tomos. En el segundo sí seguimos la historia de otros 2 protagonistas, tiempo antes de la que ocurre en el primero. Este orden es necesario para que ya en el tercer tomo podamos ver a todos los personajes de ambas novelas anteriores reunidos. Como ya les había mencionado, el estilo de la ilustración de Kay es fantástico, es muy bonito. La historia de los dragones de té y los propios dragones de té son la criatura más hermosa, más tierna que yo he visto en mi vida. Además de que cada personaje tiene sus propias historias. Me gusta mucho que no tengan como aspecto humano, sino que estén combinados con ciertas partes de algunos animales, como pequeños cuernos, o que simplemente tengan aspecto animal. Además que la historia está llena de magia. Y cuando me acuerdo de ella, lo primero que pienso es que mi corazón pasa de ser un órgano a un algodón de azúcar, porque eso es lo que hace sentir. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo, darle a like, comentar y nos vemos en un próximo. Bye.